Hola, hola, bienvenidos a otra transmisión de Ulsa Radio. Pero antes de comenzar con el video, te quiero invitar a que pases por mi canal Vida Biomédica, al igual que su cuenta de TikTok, en el cual aprenderás sobre tecnología, innovaciones, divulgación científica. También aprenderás un poco más sobre la vida biomédica, también algunos tips para sobrevivir a la universidad y también las distintas ramas en las que se puede desenvolver un ingeniero biomédico. Y bueno, si te interesan todos estos temas y te gusta el programa de Conexión Biomédica, ve y échale un vistacito a mi canal, que siento que te van a interesar muchas cosas. Y bueno, sin más por el momento, vamos con el video. Hola, buenos días. Bienvenidos a tu programa Conexión Biomédica. Yo soy Montserrat García, mi compañero Sebastián Lugo. El día de hoy, cuéntanos Sebastián, ¿qué vamos a hablar? Muy buenos días, Monse, y a todos nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy vamos a hablar sobre la bioética. Sin embargo, hay que dejar en claro una cosa. ¿Qué es nuestra carrera? ¿Qué es la ingeniería biomédica? Porque estoy seguro que tú no sabes qué es la ingeniería biomédica. Monse, ¿nos podrás decir qué es? Claro, bueno, usualmente siempre nos confunden con biólogos, con ingenieros clínicos o con bioquímicos, con cosas que nada que ver, la verdad. Pero nuestra carrera va más enfocada a lo que es tecnología combinada con ciencias de la salud. Vamos a crear cosas nuevas. También nos enfocamos en el mantenimiento un poco del equipo médico, pero siempre estamos buscando estar a la vanguardia, crear nuevas tecnologías y crecer en este ámbito y ayudar a través de esto a otros pacientes. De hecho, nos podemos especializar en muchas cosas, como es la ingeniería en tejidos, en neurociencias, también en lo que es la ingeniería clínica, que es con lo que nos confunden un poquito, y también entre muchas ramas más. Y ahora que ya sabemos un poco más de la ingeniería biomédica, Sebas, dámonos un poco más sobre el tema que vamos a ver hoy. Perfecto. Resulta que los ingenieros biomédicos no solo nos peleamos con la medicina, sino también con la ingeniería y la filosofía. Así que este tema nos compete bastante. Vamos a empezar definiendo la diferencia entre ética y moral para después hablar sobre bioética. A grosso modo, la moral es el conjunto de normas y costumbres que rigen una sociedad. Punto. Por otro lado, la ética es la rama de la filosofía que estudia la moral. Ahora, vamos ahora con la bioética. La bioética, como a lo mejor podrán estando pensar, no es una evolución de la ética, es una rama de la ética que estudia precisamente las interacciones entre pares. Y ahí es donde nos metemos nosotros. Vamos a hablar un poquito de cómo nació la bioética. Resulta que por el siglo pasado había un valedor llamado Fritz Jaeger que en 1920 empezó a acuñar este término. Sin embargo, como era alemán y estaba un poco en boga lo de la Segunda Guerra Mundial, pues no lo pelaron. Entonces tuvieron que pasar 60 años para que llegaran dos cuates más. Discúlpenme. Uno, que es Van Rensselaer-Potter. Este es un químico oncólogo que retomó la palabra de bioética y le dio seguimiento. Sin embargo, hizo una diferenciación porque el primer valedor, el alemán, se enfocaba la bioética en los humanos, animales y la naturaleza en general, mientras que el Van Rensselaer-Potter, como Harry Potter para que se recuerden, se enfocaba más para las personas y los animales. Y así fuimos evolucionando con esta rama, pero para no ahondar mucho en eso, vamos a hablar sobre unas preguntas reactivas que tenemos aquí. Como a ustedes les gusta ver un poquito de salseo y discusión, nos vamos a dar aquí unos guamazos. Y vamos a empezar con una pequeña pregunta, Monse. ¿Cuál es, Sebas? Aquí está. Monse, ¿es correcto que pueda poner en riesgo a seres humanos para obtener conocimientos? Por ejemplo, los riesgos que se tienen cuando se empiezan a desarrollar medicamentos y o vacunas. Pues mira, creo que en parte sí y no. No, porque por ejemplo debe haber un fundamento necesario, sólido, para que podamos experimentar en los humanos. De hecho, está la legislación ya bien establecida, pero tiene que pasar una serie de pruebas. Y algo que es
que está en debate es que se pruebe primero con animales, ya sabes, el cuidado animal y todo eso, que mucha gente lo promueve y es algo muy importante, por cierto, no maltrato animal. Pero creo que es importante hacer esta experimentación primero en los animales para después si en verdad va a ser seguro para el humano. Obviamente esto no quita la posibilidad de que corramos el peligro, pero creo que es un poco más seguro. Y aparte, debe haber un consentimiento y debe de respetarse si el paciente también ya no quiere seguir con las pruebas. También se tiene que ver que en verdad le esté funcionando y que no sea nada más el ego del científico en querer encontrar algo nuevo, poniendo la vida en riesgo del humano. Buen punto, buen punto. Tocaste muchos hitos en la intervención. Me gustaría primero empezar con la experimentación humana. Vamos a hablar un poquito de background respecto a eso, que podemos dividirla en 3 etapas, la primera, segunda y tercera. La primera abarca desde el inicio de la humanidad hasta el siglo XX, o sea, hasta el 1900, y se distingue por el beneficio de la persona al que estamos atendiendo. En la antigüedad no podíamos decir, oye, compadre, está bien si te doy esto, aunque no te mejores solo para ver si pasaba. No, o sea, ahí están hay códigos morales que, por ejemplo, o había, mejor dicho, que si no te curaba, tú me podías cortar un dedo. Entonces, después fuimos evolucionando. Obviamente. Los otros 2 puntos abarcan todo el siglo XX y parte del siglo XXI, ¿no? Llevamos, ¿qué? 21 años. Entonces, a partir del 1900 a 1966, gracias a la Segunda Guerra Mundial, la Primera y uno que otro compadre que se pasó de lanza, empiezan otra época que es característica por el principio de autonomía. Esta época se distingue más por el beneficio de muchos a pesar del costo de pocos. Hay ejemplos como el doctor Mengele, el doctor Muerte, que es también un sinónimo con el que se lo conoce, que en la Segunda Guerra Mundial este compadre agarraba a judíos y experimentaba con ellos, les inyectaba cepas de virus, de enfermedades, y veía cómo iba evolucionando para ver si se morían, qué pasaba, y pues ir experimentando en general. Esto fue una época negra para la bioética, porque así como había gente con tan poca moral que no se conocía, también había gente con tan poca moral que era muy reconocida, porque esta época termina en el 66 debido a que un doctor sacó un artículo con 50 experimentos. Estos 50 experimentos, el más renombrado era uno sobre que a 200 afroamericanos les inyectaban una cepa de sífilis. A pesar de ya haber cura para esta enfermedad, pues se las inyectaron para ver qué pasaba, para ver si se morían, si se enfermaban de algo más o a ver qué rollo. Entonces, partiendo de eso, podemos distinguir varias etapas. En la segunda es donde nace el consentimiento informado, que es otro punto importante. ¿Qué tan informado puede estar una persona o qué tanto condiciona el informe de una persona que no tiene ni siquiera para comer, que va a aceptar cualquier cosa con tal de tener pan para la tortilla? Pero ahí entra la ética del médico o el investigador. En verdad no importa el ambiente socioeconómico de la persona que va a ser que va a participar dentro de la experimentación, sino aquí entra ya más el médico. No se debe de aprovechar de las personas por su situación para realizar esa experimentación. Siempre debe tener ese consentimiento de la persona, debe informarlo de manera de que él entienda. Creo que ese es un punto muy importante. El informar a las personas debe ser algo que todo entiendan, cero tecnicismos médicos, sino más que cosas que la persona puede entender. O sea, si nos vamos en ese punto de que ocupa dinero, pues ok, sí, pero él tiene que saber a qué se está atendiendo para obtener ese dinero. Y tampoco se trata de nada más de decir, nada más te voy a inyectar y ya, y te voy a dar tanto. Pues no, o sea, es mucho más allá. Siempre hay que buscar el bien de la persona, el bien del humano. Uno de los experimentos que sacaron en este artículo de los 50 experimentos más inéditos, resulta que solo 2 de los 50 tenían consentimientos informados, pero hubo uno que me llamó mucho la atención, porque eran en una universidad reconocida, se me escapa el nombre, trabajaban con niños con retraso mental. Entonces, pues el retraso mental les impedía razonar o siquiera poder decidir en dónde se están metiendo. Y además estos niños no solo eran niños, válgame la redundancia, y con una discapacidad mental, sino que también eran huérfanos. Entonces, ahí, pues me remito a lo mismo.
¿cómo informas a alguien que no conoce del mundo, no puede ni siquiera asentar estas parábolas que nosotros conocemos o que nos damos a entender? No sé, se me hace súper complicado. Pero para eso entraría el gobierno en este caso. El gobierno es de que cuida a los niños. Entonces, el gobierno debería siempre proveer, bueno, se supone que siempre debería de cuidarnos y mantenernos en nuestro bienestar, y en especial a los niños, porque a pesar de que tengan una discapacidad, eso sí lleva un poco de discriminación. No porque el niño tenga una discapacidad significa que no tenga el derecho a que él pueda ser tratado de una forma normal, en el sentido de que tenga conocimiento. Un niño, si le explicas como debe ser a su edad, él te va a entender y te va a decir, ok, no quiero, hasta un niño con discapacidad. O sea, no importa que tenga retraso, no importa que eso, él, si le explicas de una forma, él puede llegar a entenderte. Así que, no creo, y aparte, si eran huérfanos, repito, era gobierno que debía también atenderlos y decir, oye, no puedes experimentar con ellos. Una, porque, o sea, tienen ese retraso, y dos, pues son niños, o sea, son criaturitas, son bebés. Así que pues creo que ese tipo de experimentación debería ser un poco más con adultos y que tengan una buena base del conocimiento de lo que se van a tener. Buen punto, buen punto. Pensando, bueno, ya casi a lo mejor cerrando con el punto de los niños, a los niños esos, con esa discapacidad yo los veo como un sector vulnerable. Entonces, no solo se han experimentado con niños con retraso mental, se han experimentado con prisioneros con pena de muerte, con ancianos con enfermedades terminales o con gente así. Entonces, eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo ha sido posible llegar hasta estas situaciones de abuso en nombre de la ciencia? ¿Y se podría haber evitado? O sea, si no hubiéramos pasado por todos estos infortunios y aberraciones morales, ¿podríamos haber estado aquí con el conocimiento que tenemos ahora? ¿Valió la pena? Aquí sí me contradigo a mí misma porque la verdad yo sí estoy en contra de esas situaciones, pero pues la verdad no, siendo sincera no estaríamos aquí hoy en día teniendo estos conocimientos y no se hubiera llegado a esas experimentaciones tan atroces en aquella época, porque uno, tampoco teníamos el conocimiento de la bioética, antes no estaba fundamentado como lo mencionaste con anterioridad, así que pues se podría decir que fue justificable entre comillas, porque pues no tuvimos esos conocimientos o esa decisión o esa base para partir de ahí. Y pues también, o sea, hubo, por ejemplo, también en el evento de los nazis, ahí se hizo demasiada experimentación que hoy tenemos muchos conocimientos dentro de la medicina gracias a eso y fue una catástrofe, horrible. Pero la verdad no estaríamos aquí si no hubieran tenido esos conocimientos o apenas los estaríamos adquiriendo en este tiempo, podría ser. Podría ser. Podría ser. Pero bueno, ahorita que dijiste que no se tenía tan desarrollada la bioética. Bueno, la bioética tengo entendido que viene desde Aristóteles, si mal no recuerdo, Platón, que dejaron bien cimentadas algunas bases. Actualmente, a ustedes, raza, para que si no tienen que contar en la fila del banco o se atoran en un elevador, pueden platicar ahí a su compañero de al lado. ¿Sabía usted que tenemos 4 principios bioéticos que rigen nuestra sociedad? El principio de no maleficencia, de justicia, de beneficencia y autonomía. Les voy a decir lo más probable es que no, y ahí empiezan una conversación. Te platico en qué consisten esos. Sí, porque nada más dijiste una conversación, pero nada más me estás diciendo los nombres, ¿qué pasó? Tal vez no estemos en un elevador ni en la fila del banco, pero pues vamos a platicar de esto. Resulta que el principio de no maleficencia, a grosso modo, consiste en no hacer daño a un paciente. El de justicia va hacia que los recursos están distribuidos de manera equitativa. El de beneficencia, hacerle el bien a nuestro paciente, ¿no? Y el de autonomía, en respetar los deseos de la persona. Entonces, tenemos varios problemas aquí. Demasiados, porque resulta que esos principios bioéticos no los hizo un doctor o alguien que trate así el paciente, sino que los desarrollaron 2 cuates. El primero era un teólogo y el otro era un filósofo teólogo. Y estos principios abarcan para toda relación humana. Si tú vas con tu contador, tú quieres que se preocupe por ti, que respetes tus decisiones, que no te vaya a robar como le pasó a Rocky, ¿no? Sí. Entonces, aplica para todas las ramas. Entonces, y nosotros que estamos entre el área de ingeniería y medicina,
tenemos muchos problemas morales, porque si bien los problemas relacionados a la medicina están considerablemente desarrollados, y para la ingeniería, pues donde tengo entendido medianamente también, nosotros estamos en medio, o sea, nos quedaron los problemas como que... Pues de hecho, yo opino que no, porque o sea, como tú dices, estos 4 bases éticas pues son para todos, o sea, rige para todos, y creo que aquí es donde un ingeniero biomédico debe tener importancia, porque recuerda que el ingeniero biomédico crea cosas, así que no debe tener maleficencia, o sea, no debe de hacerlo con mala gana, o sea, de mala gana o en el sentido de afectar a otros. Debe de tener el sentido de autonomía, en el sentido de que obviamente tenemos que experimentar con los humanos, en el sentido, por ejemplo, algo sencillo, pero vendría siendo las prótesis. Las prótesis obviamente tienen que ir en los humanos y pues obviamente se va a estar ahí experimentando con ellos, que en verdad se logre obtener ese movimiento deseado, etc. Y pues ahí es donde entramos nosotros para hacer el consentimiento de la otra persona, que la persona tenga su propia autonomía, y nosotros también tener esa autonomía en el sentido de decirle, oye, pues te va a pasar esto, esto, esto y esto, si te pruebas mi prótesis. Y la persona también tiene esa decisión. Y también está el de justicia, ¿dijiste? Sí, justicia, beneficencia y autonomía. El de justicia, en el sentido de que la justicia no es como dicen, justicia, de una ley o algo. No, sino de que va más en el sentido de que sea justo para ambas partes, en el sentido de que la persona tenga que una ley leyes que lo respalden, igual también para el ingeniero biomédico que está haciendo esa experimentación. De hecho, tenemos un chorro de normas para eso, que aplica en todos los ámbitos del área de la salud y también en todos los demás ámbitos laborales. Y pues ahí es donde está la importancia de esos 4, de estar conscientes de cada uno de ellos y aplicarlos en tu área como debe de ser. De hecho, pues llevamos clase de bioética en 4º semestre y creo que recordarás cómo nos ponían en dilemas súper fuertes en cuestiones de experimentación. Sí, bastante fuertes. Pero siento que si cada punto nos enfocamos un poco, podemos sacar... Mira, a mí me encanta la frase de Benito Juárez, ¿no? Como entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si mis derechos terminan, ¿dónde empiezan los tuyos? Pero exactamente, ¿dónde es esa línea? Cuando ya dañas a otra persona, o sea, cuando la No, pero el margen entre aquí y acá, pues, está un poco difuso. Y voy a que, por ejemplo, lo justo, que yo no sé qué es justo. La vez pasada estaba platicando con un manis, tengo un manis por ahí, de San Luis. Estábamos platicando de si hay guerras justas. Y me dijo, pues no sé, ni siquiera sé qué es justo. Vivo en una sociedad que beneficia a pocos y perjudica a muchos. Vivimos en una sociedad donde tener un sexo te da preferencia respecto a otro, en donde un color de piel te da preferencia respecto a otro. No sé qué es justo porque nunca he vivido una justicia realmente. Entonces era como que, chanclas, pues me volteaste toda la tortilla, entonces... Si nos vamos cada punto por cada punto, pues nos da para muchísimo y el tema se presta para mucho. Sí. Pero se nos va acabando el tiempo. Entonces, vamos a repetir algunos puntos importantes. Por ejemplo, hablamos de la experimentación con humanos, que fue necesaria en su momento, o te lo dejo a ti, nuestro querido radioescucha, si crees que fue correcto. Hablamos de los principios bioéticos, que hay que balancearlos para poder dictaminar si debemos actuar o no. Hablamos de las etapas históricas de la experimentación humana. Hablamos, pues, nuevamente de los principios bioéticos y un poquito de nuestra cosecha de cada quien, de lo que puede investigar aparte. Me gustaría que cerráramos con una pequeña frase. Es de Heidegger. Parafraseando un poco a Heidegger, porque es un poco difícil de leer, decía: lo que tú tienes planteado es porque es difícil distinguir entre lo pensado y lo aprendido. Entonces, nuestro querido radioescucha, lo que tú estás tomando en consideración como correcto, ¿es porque tú lo razonaste o porque eso te dijeron que era correcto? Con esa frase, me gustaría que nos despidiéramos, querida Monse. Bueno, hasta la próxima. Esta fue Conexión Biomédica. Estamos transmitiendo desde la Universidad La Salle, Campus Salud, junto con UNSA Radio. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.